En el video pasado vimos un poco de la configuración de cómo está el sistema nervioso, central, periférico, las capas que lo recubren, un poco del drenaje venoso, la circulación arterial. En este video vamos a continuar y en esta primera imagen podemos apreciar, vimos ya en la previa cómo estaban las diferentes capas desde afuera hacia adentro del cráneo. O sea, aquí vemos la piel, tejido subcutáneo, la fascia del músculo temporal, el músculo temporal, luego vendría el cráneo, luego la dura madre, la aracnoides, la pía madre, hasta el tejido cerebral. Esos son los recubrimientos del encéfalo. Recordemos que encéfalo está formado por corteza cerebral, diencéfalo y núcleos de la base, que eso forma al cerebro, tallo cerebral y cerebelo. La médula espinal también tiene sus recubrimientos, o sea, la misma dura madre que está acá, la pía madre y la aracnoides, que están aquí arriba, se continúan hacia el canal medular. Aquí, para ver la médula espinal de esta manera, se tuvo que hacer una laminectomía. Aquí, al nivel que estamos viendo es a nivel de la médula espinal torácica. Aquí se aprecia que está cortada la lámina. Entonces le faltaría, si nosotros dibujáramos a la vértebra, entonces lo que tendríamos que ver es, aquí estaría la lámina y el proceso espinoso estaría más o menos a esta altura. Entonces esto es la lámina y el proceso espinoso de cada lado. Entonces lo que se hace para poder acceder a la médula espinal es hacer una laminectomía, es decir, se corta a nivel de las láminas, más o menos a este nivel, y se extrae toda la parte posterior del arco vertebral. Si recordamos la vértebra, está el cuerpo vertebral, tenemos si vemos una vértebra desde arriba, tengo un cuerpo vertebral, tengo un pedículo de cada lado, tengo una lámina de cada lado. Esto es lo que forma el canal medular, por donde va la médula espinal, y ya de aquí salen los procesos transversos y el proceso espinoso. Entonces, cuando tú haces una laminectomía, donde cortas es aquí y acá, y entonces quitas la parte posterior del anillo, y entonces ya se aprecia esta estructura. Entonces, una vez quitando esta estructura, lo que podemos apreciar van a ser los recubrimientos que tiene la médula espinal, y vamos a verlos de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro tengo, esto es la dura madre, que es la capa más externa, y luego tengo la capa más interna pegada ya al tejido nervioso. Esto que está aquí es la pía madre, que es como una capita, y entre las dos está la aracnoides. Y aquí ya puedo ver los componentes de la médula espinal. De hecho, aquí puedo apreciar las raicillas nerviosas que llegan hacia la fisura lateral. En este caso es la fisura lateral dorsal de la médula espinal. Esta sería la fisura lateral dorsal. La central estaría pues evidentemente en el centro. O sea, aquí está la central y la lateral dorsal. Y entonces vean cómo se están dividiendo. Estas son las raicillas nerviosas sensitivas y se van dividiendo por niveles medulares. Cuentas 5 o 6 raicillas es un nivel medular, cuentas otras 5 o 6 es otro nivel medular, y así. Entonces, estos son los recubrimientos que tiene la médula espinal a nivel, bueno, en este caso está a nivel torácico. Entonces, vean cómo aquí está ya toda la extensión de la médula espinal, donde podemos apreciar como en una disección del sistema nervioso completo. Aquí podemos apreciar cómo está la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, y obviamente aquí está todo mi cráneo. Más o menos ahí está a nivel del foramen magno. Los hemisferios cerebrales, la tienda del cerebelo, aquí estaría el cerebelo. Y cómo la médula espinal viaja por todo el canal medular hasta la región sacra. Entonces, todo lo que está cubierto por el cráneo óseo es el encéfalo. Todo lo que está adentro del canal medular es la médula espinal. Pues todo esto que tengo aquí es el sistema nervioso central,
y vean cómo se desprenden del sistema nervioso central cables que se van hacia las extremidades. Aquí podemos ver en la extremidad superior, acá se ven las manos, acá se ven los pies. Entonces, cómo están los nervios del sistema nervioso periférico. Aquí están los nervios intercostales, aquí se ven las costillas. Entonces, esto es la distribución completa del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El autonómico es visceral, en su mayor parte, por eso no se ve aquí, porque tendrías que ver la inervación de las vísceras. Entonces, si analizamos la extensión completa de mi sistema nervioso, que lo vamos a ver más adelante ya cuando veamos zonas específicas, quiero que se note algo. La médula espinal tiene, así como del tallo cerebral sale la mayor cantidad de nervios craneales, de la médula espinal hay dos zonas. O sea, si dividimos en cuanto a sistema nervioso periférico, todos los nervios que están en esta zona, estamos hablando del sistema nervioso periférico, que salen la mayoría del tallo cerebral, es decir, del nervio craneal 3 al 12 salen del tallo cerebral, solo el 1 y 2 están salen de la corteza cerebral. Todos los que están acá, nervios que salen en esta zona, se les llaman nervios craneales. Y todos los que salen de aquí, o sea, del foramen magno para abajo, se les llaman nervios espinales. ¿Cómo voy a dividir los nervios craneales pues se dividen en 12 pares y cada uno tiene su función específica. Pero los nervios espinales los voy a dividir también o subdividir por regiones. Todos los que están en esta zona son los que van a formar al plexo cervical, que son los que se encargan de la inervación sensitiva y motora del cuello o de las estructuras musculares y de la piel del cuello. Luego, los que están en esta zona, estoy hablando de todos los nervios espinales, o sea, los cables que salen aquí son la médula espinal, que es parte del sistema nervioso central. Pero los nervios que se desprenden de esta zona se llaman plexo cervical. Los que se desprenden de esta zona es el plexo braquial, que son todos los nervios, todo el plexo braquial es todo esto que está aquí, son los nervios que controlan sensitiva y motoramente a la extremidad superior. Luego, los que están en esta zona, pues son los nervios intercostales, son los nervios intercostales, que son los que le dan la motilidad a la jaula torácica. Entonces son los nervios intercostales. Luego, en esta zona vienen los nervios que se van hacia la pelvis, el nervio subcostal, el ilinguinal, el genitofemoral, y finalmente vienen los nervios que forman al plexo lumbosacro. Estos nervios del plexo lumbosacro son los que forman a los nervios que van a ir a inervar a la extremidad inferior. Y ya la colita final de esto es en la región sacra, la región coxígea, que son los que inervan la región perianal, la región perineal de los genitales. Entonces así se dividen los nervios periféricos por zonas: nervios craneales, el plexo cervical, el plexo braquial, los nervios intercostales, la región de los nervios subcostales, el genitofemoral, el ilinguinal, el plexo lumbosacro y los nervios coxígeos. Esa es como la división del sistema nervioso periférico, tanto de lo que va hacia la cabeza, o los nervios craneales, como los que van del cuello hacia abajo, o sea, del foramen magno hacia la médula espinal. Bien, una vez que ya dijimos las generalidades del sistema nervioso, vamos a ir por secciones para ir describiendo la configuración externa de las diferentes regiones del sistema nervioso. Vamos a empezar
del encéfalo hacia abajo. Entonces vamos a ir viendo tanto vistas completas externas como vistas o cortes para ver la configuración interna. Entonces, en esta vista lateral derecha del encéfalo, las estructuras que puedo apreciar son, como ya habíamos mencionado, el encéfalo está formado por el cerebro, que es todo esto que estoy señalando de amarillo, el pequeño cerebro, que es todo esto que estoy señalando de verde, y el tallo cerebral, que es esto que estoy señalando de azul. Esto es lo que conforma a mi encéfalo. Entonces, ¿qué estructuras puedo apreciar en esta vista? Es decir, localización genérica de todas las estructuras. Vamos a ver primero. En la superficie de la corteza cerebral, es decir, esto que estamos viendo aquí es el telencéfalo, es la parte más nueva filogenéticamente hablando o de desarrollo evolutivo de mi sistema nervioso. Vamos a ver que en la superficie cortical tiene surcos, que son estas horadaciones que tiene, y tiene giros o circunvoluciones. Entonces, lo primero que tengo que aprender a discernir es en la corteza cerebral los surcos que me ayudan a dividir en lóbulos al cerebro. Entonces, el primer surco que tengo aquí grande es el surco lateral y tengo que buscar un surco que empiece desde arriba, pero que no toque al surco lateral, y ese va a ser mi surco central. Entonces el surco empieza y vean cómo acaba aquí y ya no toca. Entonces este sería mi surco central, el surco lateral, y aquí tengo otro chiquito que no se aprecia en esta vista, se aprecia en la otra, pero que si lo ponemos en línea punteada, iría más o menos acá, que se llama parieto occipital. Entonces, gracias a estos tres surcos principales, yo puedo dividir a mi cerebro en 5 lóbulos. Un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal y un lóbulo occipital. Son los que se ven aquí, pero les dije que eran 5. Yo tengo que abrir el surco lateral, es decir, como lo tengo acá, para ver el quinto lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula. Entonces, frontal, parietal, occipital, temporal y lóbulo de la ínsula. Son los 5 lóbulos anatómicos. En algunos libros de neuro pueden llegar a ver que hay otros lóbulos, pero esos ya son más fisiológicos, como el lóbulo de la ínsula. ¿Por qué lo consideran como otro lóbulo? Porque son partes de estos 5 lóbulos que unifican funciones, pero en realidad anatómicamente son esos 5 lóbulos. Entonces, esa es la división por surcos. De hecho, si tú analizas toda la corteza cerebral, o todas las cortezas cerebrales se van a aparecer. Entonces, nuevamente, este es mi lóbulo, mi surco lateral, luego tengo el central, y luego tengo el parieto occipital. Esos son los surcos primarios. Los surcos tienen 3 funciones. 2 funciones biológicas y una anatómica. La anatómica es la que acabamos de ver, que nos sirve para dividir o para localizar estructuras corticales. Y las funciones anatómicas biológicas, es para extender la superficie cortical para tener más corteza, es decir, se pliega la corteza y forma estos surcos, y la otra es para que entre ellos pase el líquido cefalorraquídeo y los vasos sanguíneos que le dan la irrigación de la corteza cerebral. Además de estos surcos principales, yo voy a tener algunos otros alternos.
que ya depende de cada corteza cerebral, va a ser qué tan profundos o qué tan superficiales sean, pero están presentes en todas las cortezas. Entonces, por ejemplo, tengo el surco frontal superior y el inferior. Tengo el surco temporal superior e inferior, el parietal superior. Y adentro, o sea, en una vista medial, vamos a ver que tengo aquí un surco que se llama calcarino. Y estos me dividen a la corteza todavía en estructuras más específicas. Por eso, estos surcos me sirven para localizar giros específicos. Por ejemplo, si yo tomo como base el surco central, entonces yo sé que este pedazo de corteza es el giro precentral. Este pedazo que está atrás es el giro postcentral. Este es el giro parietal superior. Este es el giro angular. Este se llama cuña. Esto se llama língula. Giro temporal superior, giro temporal medio, giro temporal inferior, giro frontal superior, giro frontal medio, giro frontal inferior, corteza prefrontal. Entonces, si se fijan, utilizo los diferentes surcos para poder localizar estructuras en la superficie de la corteza cerebral. Y cada uno de estos giros, un investigador alemán llamado Corbin and Brodmann, les puso áreas específicas, o sea, lo numeró, hizo como un mapa numérico de la superficie de toda la corteza cerebral para así poder definir. Y entonces, si yo te digo, por ejemplo, tiene lesionada el área 4 y 6, bueno, pues yo ya sé que está en el giro precentral. Tiene lesionada el área 3, 1 y 2, yo ya sé que está en el giro postcentral. Tiene lesionada el área 41 y 42, pues está en el giro temporal superior. Tiene lesionada el área 9, 10, 11 y 12, pues tiene lesionado el giro o la corteza prefrontal. Tiene lesionada el área 17, 18 y 19, tiene lesionado el lóbulo occipital. 41 y 42, 43, 45, entonces tiene Corbin and Brodmann lo que hizo fue denominar, mediante la citoarquitectura, la corteza cerebral tiene 6 capas histológicas. Van variando en cuanto a concentración de neuronas y características de las mismas, dependiendo de lo que haga ese pedazo de la corteza cerebral. Por ejemplo, si hablamos del giro precentral, que sería yo sé que esas áreas, Corbin and Brodmann descubrió, y les puso el número 4 y el número 6, descubrió que si se lesiona esa área o se estimula, el paciente tiene alteraciones de tipo motora. Entonces, por ejemplo, si tú estimulas o se muere esa parte, el paciente tiene parálisis del lado contralateral, o sea, este es el hemisferio derecho, entonces tendría parálisis del lado izquierdo. Entonces, al estudiar histológicamente las capas, se dio cuenta que en la capa 3 y en la capa 5, o sea, el área anatómica es 4 y 6, pero al hacer los cortes en la capa 3 y en la capa 5, se dio cuenta que había una mayor concentración de neuronas piramidales, que son las que controlan los movimientos. Por eso la vía que se desprende de esta corteza se llama vía piramidal, porque vienen de las neuronas gigantopiramidales que están en la capa 3 y 5, en el área 4 y 6 de Brodmann, del giro precentral en el lóbulo frontal. Entonces, cuando tú describes un área cortical, tienes que ser específico, y esto es especificidad neuroanatómica. Pero, por ejemplo, si ya estás en neurocirugía, aparte de esas clasificaciones y del giro y del surco y el área de Brodmann y lo que sea, tienes también subdivisiones por regiones. Entonces, por ejemplo, F1, F2, F3, que es la F significa frontal, eso ya son clasificaciones neuroquirúrgicas. Pero anatómicamente tú tienes que clasificar a la corteza diciendo en qué lóbulo está, en qué giro está, qué área numérica es, cuál es la función de esa área, para poder describir perfectamente la superficie de la corteza cerebral. Entonces, eso es lo que se puede apreciar en esta vista de el cerebro. También en esta imagen
también en esta imagen podemos apreciar al cerebelo. Aquí lo que estoy viendo del cerebelo es, y ya cuando veamos cerebelo aparte, es el hemisferio cerebeloso del lado derecho. Y vemos como en la zona más anterior, casi pegada al tallo cerebral, el tallo cerebral es esto, es donde están las amígdalas cerebelosas, que en el video previo veíamos porque es importante tomar en consideración la posición anatómica de estas amígdalas por el aumento de la presión intracraneana. Vamos a ver que tiene diversas surcos también el cerebelo, o fisuras, pero una muy importante es la que se ve aquí, que es la fisura primaria, y eso me divide el cerebelo en un lóbulo anterior de un lóbulo posterior, que es el más nuevo. Vamos a entender un poquito más adelante cuando veamos cerebelo, esta división importante. Entonces, eso es como yo debo de analizar, bueno, son las estructuras que puedo localizar en esta imagen. Aquí en esta otra puedo apreciar cómo al abrir el surco lateral aparece este lóbulo que es el lóbulo de la ínsula. Si yo hiciera un corte de tipo coronal, lo que está haciendo la corteza cerebral es del lóbulo frontal y del lóbulo temporal, lo que están haciendo es lo siguiente. Lo que hace es, el lóbulo frontal viene aquí la corteza y luego se pliega hacia adentro, y lo que hace el lóbulo temporal es exactamente lo mismo. Viene la corteza y se pliega hacia adentro, y entonces ambas cortezas, tanto la temporal como la frontal, forman un pedazo de corteza nuevo que es la que forma el lóbulo de la ínsula. No lo puedo ver a simple vista porque esto es mi surco lateral, entonces necesito abrirlo para poder ver esto que está aquí, que es mi lóbulo de la ínsula. Aquí está mi lóbulo frontal, mi lóbulo parietal, mi lóbulo temporal, mi lóbulo occipital y el lóbulo de la ínsula. Entonces ahí están los 5 lóbulos anatómicos. Otra estructura que puedo apreciar aquí perfectamente es como el polígono cerebral arterial está más o menos en esta zona, en la zona central, pero aquí puedo apreciar perfectamente cómo la arteria cerebral media, ya después de haber dado todas sus ramas para la parte interna, es decir, donde está la cápsula interna, donde está el diencéfalo, donde están los núcleos de la base, como ya sus ramas más externas se van a distribuir hacia la superficie de la corteza cerebral. Entonces, si nosotros hablamos de territorio de irrigación de cada uno, por ejemplo, la arteria cerebral anterior se encarga de irrigar toda esta parte, que está señalada en rosa. La arteria cerebral media se encarga de la irrigación de todo este pedazo, inclusive la parte interna, entonces es muy grande. Por eso los eventos vasculares cerebrales más comunes son de arteria cerebral media, porque es la más grande y de mayor territorio de irrigación. Y la arteria cerebral posterior, su territorio de irrigación más o menos es esta porción, y por eso las focalizaciones de, por ejemplo, una hemorragia o una isquemia de cada una de las arterias, pues va a ser diferente. Por ejemplo, ¿cuál es la manifestación clínica más florida de una alteración de la arteria cerebral media? Si es superficial, pues obviamente lo que se va a notar más es cuando se lesiona este giro, que es el giro precentral. Por eso el paciente está, de hecho, es por lo que la manera más rápida de detectar si hay un problema de arteria cerebral, o bueno, un evento vascular cerebral, puede ser isquémico, aunque es más tardado. Pero con eso lo demuestras, es que le pidas al paciente que levante los brazos, que hable, o sea, que articule alguna palabra y que sonría. ¿Por qué? Porque si falla en alguno de estos, pues está afectado, o sea, lo que más se puede ver de manifestación, no te vas a poner a explorar si siente o no siente, qué parte del cuerpo no. Lo que quieres es diagnosticarlo rápido
Entonces por eso le dices, a ver, este giro precentral es el que va a controlar el que pueda o no levantar los brazos, el que pueda o no sonreír o silbar, y también está ahí el área de Broca, es decir, articular una palabra. Entonces, si falla en alguna de estas tareas simples, después de una cefalea o de un periodo de confusión, pues entonces hay que pensar o hay que descartar que no sea un evento vascular cerebral. Y esa es la manifestación más florida cuando hay una lesión de la arteria cerebral media en esta zona. En esta imagen podemos ver, es una vista superior, podemos apreciar cómo al separar los hemisferios cerebrales, puedo ver el límite inferior del surco interhemisférico. Este es el surco interhemisférico, que es el más grande. Y en el fondo puedo ver a esta estructura que se llama cuerpo calloso. En el cerebro, bueno, en el sistema nervioso, tengo diferentes tipos de fibras que se van a llamar o van a tener un nombre anatómico específico o van a tener un nombre por cómo conectan al sistema nervioso. Entonces, si yo, por ejemplo, veo este corte, ¿no?, que es un corte coronal, si yo a las fibras que conectan centros, aquí, esto que voy a señalar en rojo es la corteza cerebral. Vean cómo aquí está el lóbulo frontal y cómo se hunde y forma el lóbulo de la ínsula. Esto es el lóbulo de la ínsula. Entonces, esto que voy a señalar en rojo es aquí está el hipocampo, más o menos en esta zona está el hipocampo y así. Entonces, corteza cerebral. Y vamos a señalar en verde el tálamo. Entonces, a las fibras que conectan centros inferiores, como podría ser, por ejemplo, aquí está el tálamo, aquí estaría, por ejemplo, la sustancia negra, por acá estaría el núcleo rojo, etcétera, etcétera, ¿no? Fibras que conectan centros inferiores, ¿a qué me refiero como centros inferiores? O sea, cualquier cosa que no sea la corteza. Fibras que conectan de centros inferiores hacia la corteza, a ese tipo de fibras, anatómicamente, por ejemplo, en este caso se llamarían fibras talamocorticales, pero fisiológicamente son fibras de proyección, así se les conoce, fibras de proyección, que conectan un centro inferior con la corteza cerebral. Por el contrario, por ejemplo, si yo tengo, aquí vuelvo a señalar la corteza cerebral, de este lado, ¿no? Igual lóbulo de la ínsula, lóbulo temporal, aquí está el hipocampo. Si yo tengo, y por ejemplo, de este lado tengo, no sé, aquí a este nivel está el puente, entonces aquí están los núcleos pontinos. Si yo tengo fibras que conectan a la corteza con centros inferiores, a este tipo de fibras se les llaman fibras corticofugas. En este caso, por ejemplo, estas fibras corticofugas que están conectando a la corteza frontal con los núcleos pontinos se le llamaría vía de planeación del movimiento fino, pero genéricamente a las fibras fisiológicamente se les llama fibras corticofugas. Luego, si las fibras me conectan un lado con el otro, ya sea de hemisferios cerebrales, hemisferios cerebelosos, la mitad derecha con la mitad izquierda de la sustancia gris de la médula espinal. Aquí, por ejemplo, vamos a tomar como el ejemplo al cuerpo calloso, que sería este. Entonces, si me conectan de un lado con el otro por la línea media, se les van a llamar fibras comisurales. Entonces, si conectan un lado con el otro, o sea, el lado derecho con el lado izquierdo del sistema nervioso, sea donde sea, se les llaman fibras comisurales. Entonces, el nombre anatómico de esos que ejemplifiqué
se llama cuerpo calloso. Por ejemplo, las que conectan el cerebelo de un lado con el otro, se le llama vérnix cerebelosa. Las que conectan médula espinal de un lado con el otro se le llama lámina 10, pero el nombre genérico de estas fibras son fibras comisurales. Y si se conecta, o si tengo fibras que conectan del mismo lado, por ejemplo aquí se conecta el lóbulo frontal con el lóbulo temporal, es decir, las fibras que conectan a un mismo lado, dos zonas del cerebro del mismo lado, a estas se les llaman fibras de asociación. Por ejemplo, las fibras que conectan el área de Broca con el área de Wernicke de un mismo hemisferio se les llaman fibras arqueadas o fascículo arqueado. Pero el nombre genérico de la fibra es fibra de asociación. Entonces, como les dije, hay 4 tipos de fibras. Las que comunican de un centro inferior a la corteza se llaman fibras de proyección. Las que conectan la corteza con centros inferiores se les llaman fibras corticofugas. Las que conectan un lado con el otro se les llaman comisurales, y las que conectan zonas del mismo lado se les llaman fibras de asociación. En esta vista medial de la corteza cerebral, ¿qué estructuras puedo encontrar? Vamos a ver cómo hay otros surcos. Por ejemplo, este es el surco calcarino. Aquí está el parieto occipital. Aquí está, las diferentes cortezas. Este es el calcarino y este es el del cíngulo. El surco y que me da la corteza del cíngulo, este es el surco calcarino y este es el parieto occipital. Entonces, en cuanto a la corteza, las regiones que puedo apreciar, todo esto es la corteza prefrontal. Aquí estaría el giro supraorbitario, este sería el giro del cíngulo. Aquí está la parte del surco central, entonces todo esto es mi lóbulo frontal. Esta área de aquí es la cuña, la precuña, la língula, en el lóbulo occipital. Esas son las áreas de la corteza cerebral que puedo encontrar en esta zona. Después, abajo, esto es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene un pico, tiene una rodilla, tiene un cuerpo y tiene un esplenio. Esas son las partes del cuerpo calloso. Recuerden que las fibras del cuerpo calloso son fibras de tipo comisural. Luego, tengo el ventrículo lateral de este lado, cubierto por células ependimarias que forman un plexo que se llama plexos coroideos, que me sirven para la producción de líquido cefalorraquídeo. Y ya más abajo tengo en esta zona al tálamo, luego tengo al mesencéfalo, luego tengo al puente, luego tengo a la médula oblongada y en la parte más posterior tengo al cerebelo. Esas son las estructuras que puedo ver. Esto que está aquí es parte de mi lóbulo temporal. De hecho, más o menos por esta zona hay un giro. Bueno, en esta zona está, todo esto es el lóbulo temporal. Más o menos por esta zona está el hipocampo, que es el centro procesador de la memoria. Y por esta zona de aquí tengo un giro que se llama giro recto. Que por ahí pasan muchas de las vías de nervios craneales, sobre todo la auditiva, la vía auditiva, la vía visual. Y entonces,
cuando hay una alteración extrínseca de la hiperactivación de esta zona, puede generarse una vía interferencia con la otra. Es decir, es cuando la gente dice que puede ver los olores o que puedes escuchar los colores o cosas así. Se puede pasar de manera natural, es más difícil, pero con alguna sustancia psicotrópica puede ser que pase esto, porque por aquí anatómicamente están pasando estas vías. Entonces, en esta imagen, estas son las zonas corticales que podemos apreciar. Bueno, las zonas encefálicas. En este mismo corte, pero ahora un acercamiento, en la parte central de mi cerebro, ya viendo las estructuras infratentoriales, como lo son el tallo cerebral y el cerebelo, ¿qué estructuras puedo encontrar aquí? Nuevamente voy a ver cómo está el cuerpo calloso con sus diferentes porciones, pico, rodilla, cuerpo y esplenio. Voy a ver cómo está bueno, aquí se aprecia un poquito el orificio del ventrículo lateral, que sería este. Aquí arriba voy a ver una parte que se llama fornix. Luego voy a tener esta estructura grande que está aquí, es el tálamo con su adherencia intertalámica. Hacia acá enfrente voy a tener el hipotálamo. Para acá arriba tengo al quiasma óptico, o estaría el quiasma óptico. Luego tengo en esta zona al mesencéfalo. Luego tengo en esta zona a el puente y a la médula oblongada, que son parte del tallo cerebral. Acá abajo tengo a la médula espinal y al cerebelo. Si hablamos de el sistema ventricular, que es por donde fluye el líquido cefalorraquídeo, debemos de tomar en consideración que el sistema nervioso esta capa que estoy poniendo acá sería la dura madre. Entonces el sistema nervioso está rodeado por dura madre. Y pegado al tejido nervioso, pues está la pía madre, que sería esta, ¿no? Entonces tiene pegado. Y entre la dura madre y la pía madre está este espacio que es la aracnoides, por donde fluye el líquido cefalorraquídeo externamente en el sistema nervioso. Pero internamente tengo un sistema que se llama sistema ventricular, que empieza la producción de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos laterales. En los ventrículos laterales. Y luego tengo entre los tálamos a mi tercer ventrículo. Aquí están los ventrículos laterales y entre los tálamos tengo al tercer ventrículo. Luego viaja por el acueducto hacia el cuarto ventrículo. Aquí en el cuarto ventrículo fuga un poco de líquido cefalorraquídeo para llenar estas partes externas. Pero además de esto, del cuarto ventrículo continúa hacia el conducto ependimarios a la médula espinal para ya dirigirse a la cisterna sacra. Entonces, la circulación de líquido cefalorraquídeo internamente fluye por este sistema ventricular, pero en ciertos puntos este líquido cefalorraquídeo también va abandonando para la parte más externa, o sea, en el espacio aracnoideo,
y así tener, porque el líquido cefalorraquídeo se va a drenar hacia los senos venosos. Entonces tiene que fugarse para subir, y aquí voy a tener unas estructuras que se llaman granulaciones subaracnoideas, que es por ahí donde se reabsorbe. Entonces tiene que producirse aquí adentro, fluye por dentro, pero también tiene que abandonar, llenar la parte periférica hasta llegar a las granulaciones subaracnoideas para ahí drenarse el líquido cefalorraquídeo. Entonces, eso es el drenaje, bueno, la producción y el drenaje y el flujo de la región periférica del sistema nervioso. ¿Hasta aquí alguna duda?